Hola, hola. Bueno, antes de nada quiero enviar un saludito a mis alumnos de segundo de SOC porque me lo han pedido. Y yo, como me lo han pedido, pues se lo hago encantada. ¿Vale? Bueno, pues una vez hechas los saluditos pertinentes, vamos a empezar con el tema. A ver, tenemos aquí un enunciado de un problema en el que hay que aplicar la ley de los gases, una de las tres leyes. Entonces, vamos a mostrar, igual que en el otro problema que ya he subido, los pasos a seguir. Y simplemente siguiéndolo como si fuese una receta de cocina, ya veréis cómo salen. Aquí tenéis todos los pasos a seguir en la resolución de problemas sobre las leyes de los gases. Aquí tenéis los 10 que hemos ido siguiendo en clase. Primero, leemos el enunciado y vamos escribiendo todos los datos numéricos. Pues lo vamos leyendo, tenemos un globito lleno de helio, 27 grados centígrados. Aquí tengo un dato numérico y ahora lo voy a escribir aquí. 55 litros, otro dato numérico. 5 grados centígrados, otro dato numérico. Pues vamos a, vamos a escribirlo. Teníamos 27 grados centígrados, 55 litros, 5 grados centígrados. Y luego está la incógnita. Siempre hay cuatro datos, uno de ellos es el desconocido. Bien, el siguiente paso, escribimos el símbolo de la magnitud física, que es presión, volumen o temperatura, a la que corresponde cada dato y lo ponemos a la izquierda del igual. Pero teniendo en cuenta además que en este tipo de problemas a un gas le pasa algo, experimenta un cambio, va a cambiar de temperatura, de presión, de volumen. Bueno, de una de las tres no, el resto sí. Entonces, por ejemplo, veis que tenemos grado centígrado y grado centígrado. Estos dos datos son de temperatura, pero, ¿para qué te mueve? Pero uno va a ser temperatura inicial y otro va a ser temperatura final, es decir, en el estado 1 y en el estado 2. Pues esta es la que tenía al principio, el globito, cuando lo tenemos dentro de casa. Este es el que tiene el globito cuando nos vamos fuera, porque se pone a la misma temperatura que el aire. El otro dato es 55 litros. ¿Qué se mide en litros? ¿La presión, el volumen, la temperatura? Pues sí, el que haya dicho que es el volumen ha acertado. Bien, aquí tenemos otra incógnita. Me preguntan, ¿cuál será su nuevo volumen cuando lo sacamos fuera? Es decir, la incógnita es también volumen. Esto es V mayúscula, pero las temperaturas en T minúscula. Este volumen era el que tenía inicialmente, cuando lo tenemos dentro de casa. El que nos preguntan es el que tiene fuera. Es decir, este es el volumen inicial, el que tiene a esta temperatura, luego los dos son 1, y este es el que tiene después, luego 2. Ya tenemos el paso 1 y el paso 2. Tercer paso, miramos las unidades, miramos los datos y nos preguntamos si las unidades son las correctas. Ya os lo he puesto aquí, la presión debe estar en atmósfera, el volumen en litro y la temperatura en Kelvin. No tenemos datos de presión porque se ha mantenido constante y entonces no se utiliza en el problema. Por eso no nos dan ningún dato. Pero volumen sí me dan y me lo dan en litros. Es como tiene que estar, pues perfecto. Pero la temperatura no la dan en grados centígrados y tiene que estar en Kelvin. Luego punto y coma. Esto me lo bajo para abajo y hago el cambio de unidades. Ponemos T ahora mayúscula, es cuando está en Kelvin se obtiene sumando 273 y esto da 300 Kelvin. Esta otra temperatura, 5 más 273 me da 278 Kelvin. Bien, paso 3 hecho. Nos vamos al paso 4. Escribimos el nombre de la ley que cumple el gas del problema. Y antes ponemos la variable que se mantiene constante, ponemos que es igual a constante. Bien, y
dependiendo de qué variable se mantiene constante, se cumple una u otra ley. Bien, tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. En este caso, fijaos, ha cambiado la temperatura, ha cambiado el volumen, la presión no ha cambiado, así que ponemos aquí, la presión es constante. Por lo tanto, este es el símbolo matemático de por lo tanto, o entonces, o esto implica que se cumple la ley de Charles. Bien, siguiente paso. Eh, Escribimos la ecuación de la ley, o sea, la expresión matemática. ¿Cuál es la expresión matemática? Pues es volumen al principio que tenía el gas, de la temperatura mayúscula, temperatura en Kelvin, es igual al volumen que tiene después cuando la temperatura pasa a ser T2. Siguiente paso. Sustituimos en la ecuación el valor de las distintas variables que aparezcan en ella y la incógnita la sustituimos por X. Pues a ver, V1 es 55, T1 es 300, V2 no lo sé y T2 es 278. Siguiente pasito. Calculamos la X haciendo las operaciones que sean necesarias. Cuando la X está en un... No te muevas. En una expresión de este tipo, es decir, tenemos dos fracciones igualadas, la operación que hay que hacer para despejar la X es multiplicar en cruz, es decir, 55, que es el numerador de la primera fracción, se multiplica por el denominador de la segunda. Y esto es igual al denominador de la primera por el numerador de la segunda. Bien, hacemos la operación de la izquierda y esto da 15.290 y esto es 300 por X. Quiero dejar la X solita en el segundo miembro porque es la incógnita. Quiero tener X igual a no sé qué. ¿Cómo lo hago? Pues este 300 me está estorbando. Si me estorba, si lo quiero cambiar de sitio, cambiar al otro miembro, si cambia de sitio, cambia el tipo de operación que experimenta. Si en este miembro estaba multiplicando a lo que tenía al lado, ahora al otro miembro pasa dividiendo, pasa al denominador. Así que si teníamos aquí 15.290, ahora tenemos 15.290 entre 300. Hacemos la operación. He borrado las operaciones anteriores porque si no me faltaba espacio. Bueno, y X, como siempre, pues no da un número entero, dan cifras decimales. Entonces, como en los datos no tenemos ninguna cifra decimal, el resultado no debe de llevar cifras decimales. Entonces, si yo obtengo de la calculadora esto, 6, 6, 6, 6, es decir, es un 6 periódico. Bien, pues esto lo que tengo que hacer es redondearlo de tal manera que solamente tenga unidades. Entonces, como el número siguiente es mayor o igual que 5, para quedarnos solo con las unidades, este lo tengo que aumentar en una unidad. Y por tanto queda x igual a 51. Si hubiera sido x igual a 5 con 4, 3, 7, entonces como este numerito es menor o igual, perdón, menor, o sea, a ver, si el numerito este, 4, es menor que 5, como es menor que 5, esto se queda así, o sea, x sería aproximadamente igual a 50. Pero aquí como este numerito es 9 es mayor o igual que 5,
entonces la unidad se aumenta en un número, ¿vale? Queremos solo cifras enteras, no queremos decimales. Así que miramos el primer decimal. Como es mayor o igual que 5, el 0 pasa a 1. Ya sabemos lo que vale la x. Pues el siguiente paso es, fijaos, escribimos el símbolo de la magnitud física, que era la incógnita, porque la incógnita era esta magnitud, el volumen final, el volumen en el estado 2. Y luego hablamos al resultado de la x. Así que la x es 51. Como la x representaba V2, pues ahora escribo V2 es igual a 51 litros. Ahora, muy importante, no me quedo tan tranquila, sino que me voy al paso 9 y me pregunto, ¿tiene este sentido este resultado? ¿Esto es posible, este resultado? ¿Esto puede estar bien? Vamos a ver. Según la ley de Charles, cuando la presión de un gas, en este caso del helio, se mantiene constante, si, si la temperatura crece, el volumen debe de crecer. Aquí la temperatura en este problema ha crecido, ha pasado de 27, perdón. Si la temperatura sube, el volumen sube, o lo que es lo mismo, si la temperatura baja, el volumen baja, ¿vale? Las dos cambian del mismo modo, porque son directamente proporcionales. Bien, en este problema tenemos que la temperatura ha pasado de 27 grados centígrados a 5, es decir, estamos en este caso, la temperatura ha bajado. Entonces, según la ley de Charles, el volumen tiene que haber bajado, tiene que haberse hecho más pequeñito. Inicialmente era de 55 y ahora me sale 51. 51 es más chiquitito que 55, ¿verdad? Sí. Pues como ocurre esto, que es lo que debería de ocurrir según la ley de Charles, este resultado es compatible con él, ¿vale? O sea, tenemos el resultado que teníamos que tener. Así que ya que estoy segura de que el resultado tiene sentido, ya sí que puedo decir que el problema está resuelto. Entonces ya sí que lo recuadro para que cuando la profesora esté corrigiendo el problemita que yo he hecho en el examen, vea claramente cuál es mi resultado y diga, ah, está genial, y me ponga un bien. Bien, si queréis, pues podéis decir, el nuevo volumen es 51 litros, así con palabra. El volumen del globo en la calle será de 51 litros. Si queréis podéis añadir esa frase, pero bueno, en fin, tampoco es absolutamente necesario. ¿Vale? Bien, pues nada, espero que se haya entendido este problemita de la ley de Charles. Pues nada, lo dicho, que espero que haya quedado todo muy clarito y thanks for watching.